Bueno, mi nombre es Juan Caicedo y este video es para el curso Bases de Datos de la Universidad Nacional, el Bases de Datos 2. Les voy a explicar acerca de un tema que son eh, los tipos de datos XML Type en Oracle. Y bueno, ya vamos a empezar y les voy a mostrar el tipo de dato lo que tiene esto. Los tipos de datos XML Type en Oracle. El tipo de dato XML Type es un tipo de dato que puede ser utilizado en tablas y vistas. El tipo de dato XML Type permite recibir XML en él. Las variables de tipo XML pueden ser usadas en SQL, en PLSQL y en Java, por lo que permite flexibilidad entre los lenguajes. Eh, Existen funciones para operar el contenido XML, que son como create, sysnode, extract, bueno, muchos más. Bueno, el ejemplo que les tengo consiste eh, en una tabla de empleados que tiene cada uno una ID de empleado. Entre sus datos tienen un nombre y cada uno tiene como nombre, primer nombre, segundo nombre y apellido. Y tienen un teléfono. Pero lo que yo quería en esta tabla, que todo esto fuera uno solo, un solo atributo de la tabla. Entonces quería que cada uno tuviera su atributo dato con toda la información, como podemos observar aquí. Listo. Borremos todas a... Mira, esta es la información que quiero conservar. El formato XML pues también tiene esas ventajas, pues que tiene una estructura muy cómoda, tiene esa utilidad, pues esa facilidad que tiene el XML que no tienen otros lenguajes. Entonces vamos a ver cómo vamos a crear esa tabla. La creación de tabla es muy sencilla. La creación de tabla simplemente creamos create table. Bueno, el ID como ya lo mencioné y el dato de tipo, los datos que son de tipo sys.xmltype. Pero, ¿qué pasa aquí? Los datos se insertarán aquí. Bueno, pero hay un problema. Digamos que yo quiero saber, simplemente sabiendo esta tabla, quisiera conocer la estructura de la tabla. No podría conocerla porque requiero una información extra para poder obtener lo que voy a ingresar en ese tipo de dato XML. Puedo, al ser una tabla con un tipo de dato XML, tiene la libertad de ser un dato, que ese dato puede acceder al XML que quiera, pero asimismo no conozco qué datos existen ahí dentro, por eso toca tener mucho cuidado con eso. En este caso, pues el uso va a ser con consistencia y ese tipo de cosas, pero por lo general hay que ser muy cuidadoso y muy precavido a la hora de insertar datos de este estilo, porque si no las consultas no nos van a funcionar y las cosas no nos van a dar. Entonces toca ser muy cuidadoso al usar ese tipo de datos, pero tiene la flexibilidad de XML, entonces eso es muy importante, que en cierta programación suele ser más sencillo hacer algunas cosas que otras. Bueno, creamos la tabla en SQL. Entonces, vamos a SQL, borramos la pantalla y creamos el empleado. Creamos el empleado y listo. Tenemos el empleado creado y listo. Como les dije, el tipo de dato es muy sencillo. Es muy sencillo. Y vean, simplemente escogemos el dato, pero como ya les digo, no tiene la ventaja de saber qué estamos haciendo ahí. Bueno, en la sección de datos viene la parte como interesante del asunto. ¿Por qué? Porque es que
como yo puedo ver aquí, eh, esto se agrega el XML como tal. Como podemos ver, el XML me permite conocer una estructura muy cómoda, el cual en este ejemplo, como podemos ver, la persona tiene un nombre y ese nombre está separado en tres atributos: primer nombre, segundo nombre y apellido. Y sabemos que esto pertenece al nombre y ese nombre pertenece a la persona. Y asimismo la persona tiene un teléfono. Entonces esa es la ventaja de que yo puedo entender muy fácilmente y entrar meticulosamente para conocer cada campo. Entonces yo sé que una persona tiene un nombre y ese nombre tiene un primer nombre, un segundo nombre y un apellido. Todo eso es un nombre. Y ese nombre pertenece a una persona. Y asimismo, el teléfono pertenece a la persona. Entonces podemos decir que el nombre y el teléfono pertenecen a la persona. Y podemos hacer este tipo de cosas. Entonces la comodidad del XML, pues que uno crea. Obviamente uno tiene que tener cuidado a la hora de insertar los datos, porque, porque como yo les dije, puede haber inconsistencia a la hora de crear la información. Pero pues muy cómoda por esa estructura XML que tiene esto. Bueno, agreguemos estos datos que están en la tabla. Son exactamente los mismos de la tabla. Bien, entonces en este caso tenemos ID 100 y tenemos el ID 100 normal y el tipo de dato XML. Entonces tenemos nombre, entonces aquí está el nombre con sus atributos, como lo tenemos en la tabla aquí, con primer nombre, segundo nombre y apellido. Primer nombre, segundo nombre y apellido. Tenemos también el teléfono como un campo separado y todo eso es una persona y son los datos. Bueno, aquí hemos utilizado la función create, como podemos ver, que así se llama, sys.xml-type.createXML, y eso nos permite crear el XML, pues para la creación de datos, para que se entienda cómo es la creación de datos. Bueno, aquí están los otros datos, que son exactamente los mismos, pues de la tabla, y tienen la misma estructura creada. Bueno, para la consulta, simplemente se utiliza el operador extract. ¿Qué hace ese operador extract? Trae el dato como tal que uno está buscando, buscando en esto que está buscando aquí. En este caso estoy buscando algo que se llame primer nombre y que atrás tenga cualquier cosa. Entonces voy a traer todo lo que tiene primer nombre. Pero la ventaja de esto es que como yo sé que todos tienen solo un primer nombre, aquí no hay problema. Entonces en este caso puedo utilizar este operador de aquí. Entonces yo quiero obtener el valor de cadena de caracteres y ese va a ser un nombre y lo voy a imprimir ahí. Pero que sus datos, asimismo lo puedo utilizar aquí, que sus datos eh, sean, sea, pues que su apellido sea Cabrera. Eh, bueno, miren que yo estoy utilizando también el operador aquí, extract, para tener la información de aquí. Y obviamente tengo que utilizar esta forma esta función para retornar el valor como yo desee. Eh, si yo tuviera ese problema, como les mencioné acá arriba, de que solo existe un primer nombre, pues que existen más primeros nombres, pues este no es el caso, pero puede en algún caso especial pasar eso, o un tipo de dato diferente, puedo acceder a la estructura XML y de una manera muy sencilla puedo acceder a cada cosa mediante su estructura. Obviamente toca tener mucho cuidado de que sean los nombres correctos de y en el orden correcto esto. Entonces las consultas hacen lo mismo, pero de maneras diferentes.
Obviamente, esta es la ventaja de la estructura XML, que yo puedo saber que, en dónde estoy entrando de manera meticulosa. Entonces, bueno, y aquí utilizamos lo mismo, pero también podemos hacer lo mismo que utilizamos acá arriba. Entonces, no hay problema. Bueno, realicemos la consulta. Entonces, la consulta selecciona los empleados que, los empleados que, selecciona los empleados que, que en este caso, selecciona los empleados, bueno, selecciona los empleados que en este caso su apellido sea Cabrera. Selecciona los empleados con ID y el nombre que su apellido sea Cabrera. Bueno, entonces probemos la consulta y listo. Como podemos ver, recibimos 100 y 101 que son los ID y los nombres Carlos y Pedro. Entonces, como podemos ver. Bueno, entonces tenemos a Carlos y a Pedro aquí. Listo. Carlos y Pedro. Entonces, la misma que la otra consulta. Debe retornar el mismo resultado. Entonces, listo. Aquí está Carlos y Pedro. Correcto. Bueno. Eh, bueno. Podemos observar aquí que los métodos las funciones que se utilizan para recibir los valores, que son el getStringVal y el getNumberVal. Entonces, el getStringVal es el que usamos ahorita para recibir la cadena de caracteres para la impresión, o podemos también obtener el numberval. Pues eso depende de cada programador para hacer este tipo de cosas. Bueno, el caso de update, simple, pues me parece que es la parte más complicada de esto. ¿Por qué? Porque es que el update tiene para en SQL, para actualizar, para realizar un update, se tiene que actualizar toda la estructura XML como tal. En este caso, como vamos a observar, yo quiero actualizar simplemente el teléfono. Miren, el teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Como yo solo quiero actualizar el teléfono, solo quiero actualizar este valor, me toca actualizar todo el campo completo. Entonces, puede que PLSQL se pueda, se pueda hacer ese tipo de cosas, pero ya quiero una programación extra. Entonces, ya quiero un trabajo extra y pues la idea es editar las cosas. Pero mire que esa es una de las desventajas que yo veo aquí, que tenemos que actualizar todo y toca ser muy cuidadosos. Entonces, si yo le llego a cambiar el apellido, ya pierdo la información que quería. Entonces, ese es uno de los problemas de esto. Bueno, eh, eh, entonces realicemos el actualizar aquí y listo. Actualizamos el tipo de dato y le cambiamos el teléfono al empleado con apellido Espina. Entonces, realicemos una selección de esto para ver que los teléfonos se actualizaron correctamente. Como podemos ver, aquí está el teléfono. Listo. Se actualizó. Bueno, el borrado, pues obviamente tiene la misma estructura, la misma comodidad y la misma comodidad del formato XML, pero asimismo la misma incomodidad del código tan largo. Pues uno puede borrar meticulosamente lo que uno quiere dentro, pues escoger el campo que uno quiere borrar meticulosamente. Entonces podemos acceder a la estructura XML y borrar lo que nosotros queremos. Entonces, digamos que el apellido o digamos que hay unos campos muy internos, pueden existir unas estructuras XML muy grandes y muy complejas, las cuales pueden ser accedidas de manera muy sencilla a partir de esto. Entonces, ahí está el trabajo suyo pues como programador y esa es la comodidad de esto. Pero el código tan largo siempre es incómodo. Como siempre, a veces pues eso suele ser muy tedioso. Pero la ventaja de esto es
como les digo, la estructura XML que es muy fácil de acceder y muy entendible. Bueno, eh, por último, pues les muestro la página, les indico, pues les dejo indicada aquí la página de donde yo saqué la información, donde hay muchos más ejemplos y mucha más información con PLSQL, con muchas otras cosas donde ustedes pueden encontrar esta información. Eh, eh, Les agradezco mucho la atención y espero que les haya sido de mucha información este video y que lo utilicen, pues que tengan mucha utilidad haber aprendido esto y los que ya saben XML, pues esa estructura saben que es muy cómoda. Y, y sí, y hay diferentes formas, no solamente la que conocemos para acceder a crear pues atributos de ese tipo, sin necesidad de crear otras tablas o hacer otras cosas, simplemente con un tipo de dato XML, con ciertas ventajas y ciertas desventajas. Entonces,